Buenas tardes, estoy encantada de estar con vosotros porque la verdad que lo que más me gusta, aunque no os vea, es pues que estemos así juntos, porque de alguna forma como el curso lo estamos haciendo online, como la relación es como más distante. Os quería decir, porque ha habido una compañera, que yo creo que es Rosa López, que la tenemos aquí, que me ha mandado las dudas que tenía al correo mío, al Gmail, no a la plataforma. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que el Gmail yo le tengo con montones de cosas, que se me van algunos correos al spam, que como no espero que me lleguen dudas vuestras por ahí, no lo miro bien y he tardado unos días en contestarla. Así que siempre enviarme todas vuestras dudas y todo lo que me queráis decir, marcando el sobrecito ese verde que os sale en la plataforma, porque ese es el que sí que estoy continuamente controlando. ¿Vale? Bueno, pues Rosa, si eres tú, que yo creo que sí que eres tú, discúlpame otra vez. Muy interesantes las preguntas que me has hecho y espero que todo lo que no sé, lo que tú veas, que tienes alguna duda o que quieres aportar, porque también me has aportado, has visto que el tema 2 he cambiado porque la aportación que tú me has hecho ha sido correcta. Por favor, no dudes en hacérmelo llegar. Pero házmelo llegar por el otro lado porque, mira, ahora, por ejemplo, para poder entrar en el link del webinar, he estado un buen rato buscando porque no lo encontraba por ningún sitio. Ese Gmail le tengo muy, no sé, como muy lleno. Muy bien, pues entonces vamos a empezar el webinar. Es un pequeño resumen de lo que es nuestro curso, de lo que es la contabilidad pública. Entonces, ¿qué es la contabilidad pública? La contabilidad pública está íntimamente relacionada con el presupuesto. Perdóname un minuto. Lo que hace el presupuesto, lo que se va ejecutando en el presupuesto, se va realizando la imagen en la contabilidad. O sea, se va plasmando. El presupuesto se va moviendo durante todo el año natural y la contabilidad va reflejando ese movimiento del presupuesto. ¿Qué objetivo tiene la contabilidad pública? Pues como os decía, tiene el objetivo de dar a la entidad local, en este caso, o a la administración que sea, una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados que va teniendo pues, ese movimiento económico de las entidades locales, en este caso. Luego, también ver qué es lo que está dentro del patrimonio y cómo va variando. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el patrimonio no es estable. Un ayuntamiento puede enajenar, por ejemplo, un bien que tenga. Con esa enajenación del bien va a conseguir unos ingresos que obligatoriamente va a tener que invertir en otro bien. Por ejemplo, si lo que ha enajenado es un bien patrimonial, es un inmueble, va a tener que hacer una adquisición como inversión de otro bien inmueble. O sea, ese patrimonio va modificándose y esa modificación es una modificación económico-patrimonial. Como hemos dicho desde el principio, ¿qué hace la contabilidad? Suministra información. ¿Esa información para qué sirve? Sirve para conocer los costes de los servicios que una entidad pública está ofreciendo a sus ciudadanos. Luego también la información que da la contabilidad pública es imprescindible para elaborar las cuentas, la cuenta general, los estados de cuentas, los documentos contables, todo aquello que al final del ejercicio las entidades locales o todas las administraciones tienen que enviar pues, al Tribunal de Cuentas y, pues, por ejemplo, a la comunidad autónoma de la que pertenezcan y a los órganos que tengan la competencia de control del gasto. Y luego
en la parte europea no la tenemos que olvidar, porque nuestro país está dentro de la Unión Europea. Y entonces, dentro de la Unión Europea también se controla lo que es el gasto, pero a veces se controla el gasto no como un simple control para, no sé, un control de esto coercitivo o para castigar, no, un control para ver qué se necesita en cada uno de los países. Entonces, hay un acuerdo que es del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de las administraciones públicas que necesita ver la contabilidad para poder establecer qué necesidades existen y cómo se van cubriendo esas necesidades. Y no solamente de las administraciones públicas, sino también de organismos autónomos o de sociedades que dependan de una administración pública. ¿Con qué instrumentos cuentan o contamos si trabajamos, por ejemplo, con la contabilidad de nuestra administración local? ¿Con qué instrumentos vamos a contar para poder llevar a cabo esa contabilidad? Pues a nivel legislativo vamos a encontrar los planes de cuentas locales. Y estos planes de cuentas locales son unos anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. ¿Qué legislación encontramos detrás, tanto de las instrucciones de contabilidad local y de estos planes locales? Pues tenemos la orden 1781, la 1782, que son adaptaciones a las entidades locales del Plan General de Contabilidad Pública, siempre bajo el marco de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Lógicamente, vemos aquí que estas órdenes son del 2013, hace 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado durante todo ese tiempo? Pues que el Plan General de Contabilidad Pública ha ido modificándose. La vida no está parada, la vida está en constante movimiento y, por tanto, ha habido órdenes que han modificado tanto el Plan General de la Contabilidad Pública, como es la Orden 1970 del 2016, que esta orden lo que obliga es a efectuar una revisión de los planes de cuentas locales y aprobar su modificación para poderlo adaptar al Plan General de Contabilidad Pública, ya modificado. Para hacer esa modificación y esa adaptación, ¿quién ha aparecido? Pues ha aparecido la Orden 1364 de 2018, que modifica los planes de cuentas locales que están anexos a las instrucciones de estos dos modelos, del normal y del simplificado de la contabilidad local. Vamos a ver ahora la instrucción del modelo normal de contabilidad local, el que encontramos en la Orden 1781-2013. ¿Esta orden qué hace? Aprobar la instrucción del modelo normal de contabilidad local. Lo primero que hace es derogar y sustituir el modelo anterior. El modelo anterior ya no sirve, se sustituye. ¿Y a quién aplica el modelo normal de contabilidad local? Pues a los municipios locales, a los ayuntamientos que tengan un presupuesto que sea superior a 3 millones de euros. Y también a los municipios que tengan más de 5.000 habitantes y que tengan un presupuesto que sea superior a 300.000 euros. ¿Qué objetivo ha tenido la reforma de esta orden? Pues lo que se pretendía era actualizar la instrucción en cuanto a las novedades que se habían introducido en el Plan General de Contabilidad Pública. Este plan fue de 2010. ¿Para qué? Para que fuera homogéneo el contenido de la instrucción de contabilidad local con las instrucciones de contabilidad de Administración General del Estado.
¿Qué contiene la orden 1781-2013? Pues incluye disposiciones transitorias para la apertura y elaboración de las cuentas del ejercicio 2015. Ahí empieza y incorpora como anexos la instrucción y el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la administración local. Hemos visto lo que es la instrucción del modelo normal de contabilidad local y hemos visto que se aplica a aquellas entidades locales con presupuesto superior a 3 millones de euros o municipios que tengan más de 5.000 habitantes y que su presupuesto sea superior a 300.000 euros. Ahora vamos a ver el plan de cuentas local simplificado, que está anexo a la instrucción del modelo simplificado de contabilidad local. ¿Qué orden la aprueba? El plan simplificado de contabilidad local, pues la orden 1782/2013. Vosotros sabéis que hay muchos municipios que tienen hasta 100 habitantes. En Castilla y León hay municipios de 100 habitantes. El plan anterior no nos serviría. Entonces, vamos a ver ahora este nuevo, pues este plan y esta orden, qué objetivo tiene y a qué entidades locales aplica. El objetivo es que el tratamiento contable se pueda llevar a cabo también en aquellas entidades locales que tengan un presupuesto que no sea superior a 300.000 euros, sin tener en cuenta la población. Y a aquellas otras poblaciones cuyo presupuesto sí que supera los 300.000 euros, pero no llega a los 3 millones, no excede los 3 millones de euros, siempre que su población no supere los 5.000 habitantes. Está todo establecido para todo tipo de municipios que tenemos en nuestro territorio. Luego tenemos otra orden importante. Esta orden está mucho más cercana en el tiempo a nosotros y es la orden 836/2021 de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para formular las cuentas anuales consolidadas para el sector público local. Estas normas de consolidación son porque lo establece el artículo 209.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una adaptación al sector público local de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, tanto del sector público del Estado como de las comunidades autónomas. ¿Qué se aprueba? Pues se aprueba en el artículo 209.4 que hemos visto, las normas sobre la consolidación de cuentas anuales en el sector público local. Teniendo en cuenta que nuestra administración es una administración descentralizada, el legislador, la obligación que tiene es de adaptar las leyes para todo tipo de administración, tanto para la administración de las comunidades autónomas como para las administraciones locales, porque además las administraciones locales son aquellas administraciones que en realidad tienen más importancia, porque son las que tienen un trato directo con el ciudadano y son las que en realidad están gestionando la mayoría de los servicios. Seguimos con nuestra contabilidad pública. Y entonces ahora vamos a ver, vosotros sabéis que todas las leyes, o sea, partiendo de la Constitución, todas las leyes del ordenamiento jurídico español, ¿qué tienen que seguir? Tienen que seguir unos principios, los principios generales del derecho. Eso es como lo básico, es lo primero que tienen que ver, que esas leyes estén de acuerdo con los principios generales del derecho. Pues la contabilidad de los organismos públicos, y en este caso de nuestros ayuntamientos, tienen que tener como mira los principios contables.
hemos visto que la información contable tiene que ser un reflejo fiel de la situación económica financiera de la entidad. ¿De qué forma? De la forma más racional y también acercándose más a lo que es la realidad. Y estos principios, el cumplimiento de estos principios, de los principios contables, pues tienen una función. Y la función es garantizar la imagen fiel del patrimonio de esa entidad local, la situación financiera que existe en esa administración y los resultados de esa situación financiera. Y luego también debe apoyarse los principios en la contabilidad pública. ¿Para qué? Para que esos principios contables lo que hagan sea facilitar a la contabilidad pública su función, el ser un fiel reflejo tanto del patrimonio como de la situación financiera de esa administración. Pues vamos a empezar con los principios. El principio de entidad contable. ¿Qué supone este principio de entidad contable? Pues el principio de entidad contable significa que toda administración local tiene una personalidad jurídica, tiene un presupuesto propio y, por tanto, debe formar una contabilidad y tiene también la obligación de rendir cuentas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que si tenemos un ayuntamiento de 2.000 habitantes, que hay muchísimos, va a tener una estructura de organización y una necesidad de gestión y de información diferente que una entidad local que tenga 2 millones de habitantes. Entonces, puede crearse, la ley lo que está permitiendo es que en aquellas entidades locales que tienen muchos habitantes, pues se puede formar no solo un sistema contable, sino sistemas contables que están subordinados y coordinados con el sistema central de la entidad. Imaginaros, el Ayuntamiento de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva, a nivel de contabilidad, puede tener estas subentidades contables, coordinadas totalmente con el sistema central de contabilidad de ese ayuntamiento. Luego, entonces, el principio de entidad contable es que tiene que haber una entidad contable. Una entidad contable en cada ayuntamiento que tiene personalidad jurídica y un presupuesto propio y que además por eso tiene la obligación de rendir cuentas. Pero si es necesario, la ley lo que permite es que haya subentidades dentro de esa entidad contable, pero esas subentidades tienen que estar coordinadas perfectamente con el sistema central, con la entidad contable central. Segundo principio. El segundo principio es el de gestión continuada. ¿Qué significa qué obliga el principio de gestión continuada? Pues obliga a que esa contabilidad de esa entidad local esté continuada en el tiempo. Entonces, está continuada en el tiempo porque pasa el año presupuestario y al año siguiente hay otro presupuesto, pero la contabilidad sigue porque la entidad local sigue. Es decir, no hay una liquidación de ese patrimonio. Entonces, es una gestión continuada porque aunque haya acabado el ciclo presupuestario del año y por tanto esa contabilidad, pues ha habido una cuenta general o ha habido como un cierre, ¿no? Lo del cierre de ejercicio, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que al año siguiente vuelve. Entonces, una gestión que no acaba nunca, o sea, es una gestión que sigue en el tiempo. Principio de uniformidad. Cuando se ha adoptado un criterio
en la aplicación de los principios se deben mantener uniformemente en el tiempo. ¿Para siempre? Pues no. Solamente en el tiempo en que esos principios que se están aplicando pues sirvan. Porque si llega un momento en que los supuestos por los que se han ido aplicando los criterios ya no sirven, hay que cambiarlos. Pero tiene que haber una continuidad, una uniformidad. Y es una uniformidad abierta al cambio, pero que tiene que mantenerse dentro de un periodo de tiempo. Mientras esté sirviendo ese criterio, se tiene que seguir utilizando. Siguiente principio, principio de importancia relativa. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho antes que el criterio se va a utilizar mientras su utilización sea positiva para esa entidad local. Pero la importancia no es relativa. Si la importancia fuera, vamos, inflexible, no se podría cambiar nunca. Pero cuando el criterio tiene que cambiar porque las circunstancias han cambiado, entonces se puede cambiar. Con los mecanismos siempre que estén contemplando que los principios se están cumpliendo, pero teniendo en cuenta la situación actual. Y la situación va cambiando, como dijimos al principio. ¿Vale? Entonces, los principios, por este principio de importancia relativa, son unos principios que no son unos principios fijos que no dejan de moverse a la contabilidad, porque además, como la contabilidad lo que realmente la caracteriza es el movimiento, porque se está continuamente dando distintas imágenes del presupuesto de esa entidad y del patrimonio de esa entidad según vaya cambiando, se vaya ejecutando el presupuesto, vayan surgiendo nuevas necesidades, va a ir cambiando. Entonces, pues la aplicación de los principios tiene que ser flexible, pero lo que siempre hay que tener en cuenta y nunca se puede dejar de lado es que la contabilidad lo que tiene que dar es una imagen fiel de la situación patrimonial y también de los resultados económicos. Y, por supuesto, el que se cumpla el principio de importancia relativa de los mismos principios no quiere decir que las normas legales se pasen por alto, porque es todo lo contrario. Lo que pasa que como la materia con la que está jugando o trabajando la contabilidad es una materia muy dinámica, pues son unos principios que tienen que ser dinámicos también. Principio de registro. ¿Qué sería el principio de registro? ¿Qué es la contabilidad? Para dar la imagen fiel del patrimonio y de la situación económica, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que estar reflejando continuamente. Es como si continuamente se estuvieran haciendo fotos. En este caso, no son fotos, son un registro contable dentro de un programa contable con el que se está trabajando. ¿Para qué? Para tener allí toda la información. Toda la información tiene que quedar registrada. Principio de prudencia. El principio de prudencia hay que verlo desde dos puntos de vista, el de los ingresos y el de los gastos. ¿Qué se tiene que contabilizar aplicando el principio de prudencia? Pues de los ingresos solo deben contabilizarse los que están efectivamente realizados a la fecha del cierre del ejercicio, no aquellos que sean potenciales o que estén sujetos a alguna condición. Es decir, que de los ingresos solamente se van a contabilizar cuando están esos ingresos recibidos. ¿Qué pasa con los gastos? Pues los gastos no se contabilizan cuando he
llevado a cabo el gasto, sino también aquellos gastos que se prevén que se van a llevar a cabo y que pueden significar, pues, un gasto que tenga un riesgo para este ejercicio o para el ejercicio siguiente o para ejercicios siguientes. Entonces, por una parte, principio de prudencia de los ingresos, solo se contabilizan los ingresos cuando han sido recibidos. De los gastos, aquellos gastos que pudieran suponer un prejuicio, una pérdida, aquellos se tendrán que reflejar antes de que el gasto se haya llevado a cabo. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta, por ejemplo, por intervención, que está controlando continuamente todo lo que es el presupuesto y se pueda aprobar o no aprobar. Principio de devengo. ¿Qué es el principio de devengo? Pues el principio de devengo significa que la imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y no en el momento en que se ha llevado a cabo, aquí dicen la corriente monetaria, el pago. Entonces, la imputación de gastos e ingresos en función de la corriente real de bienes y servicios. Por ejemplo, si nosotros lo que estamos haciendo es encargando que se haga una obra en nuestro ayuntamiento, ¿cuándo vamos a imputar o a devengar ese gasto? Pues cuando ya tenemos el licitador que nos va a hacer la obra por tan dinero, no cuando luego lo vamos pagando. Ya tenemos allí que vamos a pagar 2 millones de euros y eso se va a reflejar en la contabilidad. Y luego se va a ir pagando, pues según te vayan presentando las certificaciones que se están cobrando la empresa, pues aquella parte de la obra que ya han realizado. Pero eso ya estaba recogido en la contabilidad. Gastos e ingresos que surgen de la ejecución del presupuesto, ¿cuándo se imputarán? Pues cuando se va a tener en cuenta qué es lo que dicen los distintos actos administrativos. ¿Y qué actos administrativos podemos encontrar? Si estamos aquí en la obra de nuestro ayuntamiento, pues vamos a encontrar el contrato que el ayuntamiento ha llevado a cabo con la empresa licitadora que se ha llevado la obra y que la va a hacer. Muy bien. Siguiente principio, el octavo. Principio de imputación de la transacción. ¿Qué es el principio de imputación de la transacción? Pues son los hechos contables que deben efectuarse como antiguamente se hacía la contabilidad cuando se utilizaban los libros contables. Pues a activos, pasivos, a gastos o ingresos anuales o plurianuales, de acuerdo con el plan de contabilidad pública y con las normas que también estén apoyando este plan. Entonces, el principio de imputación es este gasto, ¿dónde va? Al activo, al pasivo, va a gastos e ingresos anuales o plurianuales. Pues lo mismo hace ahora el programa informático de contabilidad que hacían los contables antiguos en sus libros contables. Y luego el noveno principio es el principio del precio de adquisición. La norma general, que todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o por el coste de producción. Pero esto es en cuanto a los bienes, derechos y obligaciones, pero hay un pero, como casi siempre, dentro de la normativa siempre hay un pero. Las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso. El principio de precio de adquisición debe respetarse siempre, con un salvo cuando se autoricen rectificaciones. Y en este caso,
lo que sí que se debe hacer es informar. 10º principio. Como veis, hay montones de principios. Principio de correlación entre ingresos y gastos, que tiene que reflejar el sistema contable. Siempre tiene que reflejar un equilibrio entre los gastos realizados y los ingresos necesarios para realizar esos gastos. Por tanto, el resultado económico patrimonial del ejercicio, ¿cómo va a ser? Pues va a venir determinado por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos que se hayan realizado en ese periodo. Y el resultado va a dar un ahorro bruto que puede ser positivo o negativo. Puede haber un déficit o puede haber un superávit. Entonces, lo que se busca siempre es el equilibrio. Igual gastos, igual ingresos. Y también, pues muy bien que haya pues, un superávit o un ahorro bruto. Principio de no compensación. ¿Qué es lo que supone este principio de no compensación? Pues supone que no se deben compensar las partidas del activo y del pasivo del balance, ni tampoco las de gastos e ingresos de la cuenta del resultado económico patrimonial, ni tampoco los gastos e ingresos del estado de liquidación de presupuesto. No se puede compensar, porque si se compensaran no tendríamos una imagen fiel de lo que ha sido la ejecución del presupuesto. De alguna forma se habría maquillado esa imagen. Y como el objeto o el objetivo que tiene la contabilidad es el ofrecer una imagen fiel del patrimonio de esa entidad local, el resultado tiene que ser el que haya sido. Por eso no se pueden llevar a cabo las compensaciones. Y luego ya, como último principio, el 12, que es el principio de desafectación. Entonces, ¿qué es el principio de desafectación? Pues generalmente, con carácter general, los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, no determinados gastos. Pero hay algunos gastos presupuestarios que sí que se financian con ingresos específicos. Y entonces, esos ingresos, por ejemplo, las subvenciones o por ejemplo, subvenciones de la Unión Europea, transferencias del Estado o de las comunidades que se están ofreciendo para determinado gasto. Entonces, transferencias y subvenciones de la Unión Europea no cumplen este principio de desafectación, porque son ingresos que se reciben para determinados gastos. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver ahora el ciclo presupuestario, porque como os decía, ¿qué hace la contabilidad? La contabilidad va reflejando el movimiento que tiene el presupuesto. Tenemos en el principio la elaboración y la aprobación de este presupuesto. Se elabora el presupuesto, que se presentará ahora el del año que viene, por ejemplo, en octubre. Entonces ya se tendrá elaborado el presupuesto, se presenta al Pleno, se tramita, hay un debate y el Pleno aprueba ese presupuesto y en su momento se publica. ¿Cuándo se publica? Pues ya sabéis, 30 de diciembre, 31 de diciembre. Llega el 1 de enero. Se empieza a ejecutar el presupuesto. Y aquí vamos a encontrar los dos bloques, el bloque de gastos y el bloque del presupuesto de ingresos. Entonces, en el presupuesto de gastos vamos a encontrar los documentos contables en la ejecución del presupuesto. Primero, se autoriza un gasto. Segundo, se compromete un gasto. Se autoriza un gasto. Hay un departamento de vuestro ayuntamiento que necesita
llevar a cabo un gasto para dar un servicio. Presenta una memoria diciendo que necesita ese importe para, pues para llevar a cabo un servicio, y en esa memoria dice ese servicio, pues qué importancia tiene. Cuando se ha autorizado ese gasto, ¿por quién se va a autorizar? Pues por el departamento que lleve los presupuestos en la entidad local, ¿no? Pues se autoriza el gasto. Se autoriza el gasto, imaginaros que es un gasto pequeño. Se piden 3 presupuestos a distintas empresas. Se elige el presupuesto que más nos convenga, calidad-precio. Entonces ya tenemos la empresa que nos va a hacer pues ese servicio. Imaginaros que se va a poner un taller para los niños para que cuando salgan del colegio vayan al taller a hacer los deberes. Y se necesita tener unos monitores, ¿no? Hay un gasto. Bien, pues entonces ya hay un compromiso con esa empresa. Autorización, documento A. Compromiso, el documento D. Después, ¿qué es lo que pasa? Que claro, ya tenemos que esa empresa nos ha ofertado un precio. Hay que irle pagando. Pues aquí tenemos AD o reconocimiento de la obligación de pago o de obligación. Y después, cuando ha pasado el mes, nos presentan la factura. Y entonces, ¿qué hacemos? Pagamos. La obligación que tenemos por ese mes se ha extinguido y se ha ejecutado esa parte del presupuesto, como con ese documento ADOK, que ha tenido que pasar los controles de quién, de intervención, y luego ha tenido que pasar a contabilidad, y luego ha tenido que pasar a tesorería, que es el que va a hacer el pago de esa obligación. Si nos vamos a la ejecución del presupuesto de ingresos, ¿qué tenemos? Primero, un reconocimiento de un derecho de cobro. Como estamos en un ayuntamiento, pues puede ser cobro por un tributo, puede ser una tasa o un precio público por un servicio que está dando el ayuntamiento, puede ser una contribución especial. Entonces, primero tenemos el reconocimiento del derecho de cobro y luego ya el cobro. Cuando se ha cobrado, cuando ya se ha ingresado, se ha extinguido el derecho de cobro que nosotros, que somos un ayuntamiento, teníamos. Todo esto, todo este control, como os decía, toda esta ejecución tiene un control. ¿Este control de dónde viene? O de un órgano interno, como es la intervención, o de un órgano externo, como es el Tribunal de Cuentas. Luego, según lo que se esté controlando, se va a controlar o la legalidad, o la economía, o la eficiencia, o la eficacia de ese gasto. Porque, claro, ¿dónde va a haber un control? Va a haber un control sobre todo en los gastos. Y luego, según el momento en que se realice el control puede ser previo, puede ser posterior o puede ser mientras se va llevando a cabo el gasto. Ese es el control que hace la intervención, que se llama concomitante. Concomitante es mientras se va haciendo el gasto. Es un control que se va controlando automáticamente. Entonces ya vemos aquí el proceso de lo que es el ciclo presupuestario. Y ahora vamos a ver cómo ese proceso del ciclo presupuestario se refleja en la contabilidad. ¿Y qué vemos? Pues la contabilización de la ejecución del presupuesto de gastos. Tenemos principio de año. ¿Qué hay en el principio de año? Una apertura del presupuesto. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que reflejar en la contabilidad. Ahí que tenemos los créditos iniciales con los que se cuenta, con lo que contamos. Luego, una
un cambio de situación de los créditos, retención de créditos. ¿Qué es la retención de crédito? Pues la retención de crédito es que veo que tengo el proyecto de la tarde de deberes que hemos comentado antes. Me va a suponer un gasto, pues cada mes, vamos a poner una cantidad, vamos a poner 3.000 euros, 2.000 euros. Entonces, ¿qué hago? Un R. Un R que es una retención de crédito. Ese crédito le tengo como metido en un sobre que claro, es un sobre tecnológico, pero esa cantidad la tengo retenida. ¿Para qué? Para que nadie me la quite y yo pueda coger y pagar a los monitores que ayudan a los niños de mi pueblo a hacer los deberes. Entonces, eso lo tengo ahí retenido. Luego, otra cosa que puede pasar, según el presupuesto se vaya ejecutando, es que hay modificaciones de créditos. ¿Qué modificaciones podemos encontrar? Pues créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones, transferencias de crédito, incorporar remanentes, crédito que nos ha quedado del año anterior, créditos que se están generando por los ingresos o, por ejemplo, ajustes porque se haya prorrogado el presupuesto. Cuando un presupuesto no se ha aprobado para el año que viene y automáticamente día 1, ¿qué es lo que se hace? Se prorroga el presupuesto. O las bajas por anulación. Esos son todo modificaciones de crédito que, ¿dónde se llevan a cabo? En la ejecución del presupuesto. Pero la contabilidad tiene que reflejarlo. Cada uno de estos pasos es como si fueran de la mano, el presupuesto y la contabilidad. La ejecución de los gastos, pues lo que hemos visto. Los gastos autorizados, comprometidos, obligaciones reconocidas y el pago. Y los reintegros de gastos. Imaginaros que un gasto le hemos hecho doble o nos han enviado unos cuadernos que estaban en mal estado y los hemos devuelto y nos tienen que devolver el dinero. Pues ahí tenemos un reintegro de ese gasto. Todo el movimiento del presupuesto va a conllevar automáticamente un movimiento en la contabilidad. Aquí tenemos la apertura del presupuesto. La apertura del presupuesto, ¿qué es lo que va a reflejar? Lo que tenemos. El importe que está aprobado en el presupuesto para gastar en el ejercicio. ¿Y quién se abre primero? Pues se abre primero la contabilidad. Se lleva a cabo la apertura de la contabilidad y posteriormente la apertura del presupuesto. Entonces, este es el movimiento que nosotros, cuando nosotros estamos trabajando con un sistema, con los programas que utilizamos ahora, presupuestarios y contables, esto nosotros no lo vemos, es como la parte de atrás que nosotros no lo vemos, porque nosotros no estamos viendo y no vamos a ver nunca este movimiento. El movimiento que tenemos aquí del presupuesto del ejercicio corriente a los créditos iniciales, esto no lo vamos a ver porque automáticamente lo hace nuestro programa. O sea, es así. Luego, por ejemplo, aquí tenemos un presupuesto que no se ve muy bien, pero ¿qué tenemos? Que sí que nos interesa saberlo. Tenemos el estado de los gastos y el estado de los ingresos en la apertura del presupuesto, de gastos y de ingresos. ¿Y qué tenemos? La parte de las operaciones corrientes, que las operaciones corrientes vamos a encontrar los gastos de personal, los gastos corrientes de bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. Y luego tenemos las operaciones de capital.
las inversiones, las transferencias, los activos financieros y los pasivos financieros. El total del presupuesto de gastos, en la apertura del presupuesto, ¿cuál va a ser? Una cantidad. Y esa cantidad la vamos a encontrar exactamente la misma en el estado de ingresos. Aquí también encontramos las operaciones corrientes y las operaciones de capital. Entonces, vemos que en la apertura del presupuesto de gastos, total del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos está equilibrado, tiene que ser el mismo, la misma cantidad. Cuando vamos ejecutando el presupuesto de gastos, ¿qué dijimos antes? Que los créditos se van moviendo continuamente, claro, se está ejecutando. Entonces, la apertura del presupuesto sí es el reflejo contable fiel de los créditos iniciales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se va moviendo. ¿Y de dónde se mueve? Del ejercicio corriente, o sea, del presupuesto de gastos de los créditos iniciales al presupuesto del ejercicio corriente. ¿Cómo se va gastando? Y aquí yo os he puesto, porque en los libros que tengo de contabilidad te vienen muchos gráficos de este tipo, que yo, por ejemplo, trabajando con un programa informático de presupuestos y contabilidad, es que no, es algo que no. Pues tienes aquí, por ejemplo, tenéis las distintas cuentas, pero que yo no lo veo, la verdad que no lo veo útil. No lo veo útil para nosotros en este tiempo. Lo he puesto ahí por si acaso os apetece verlo, pero yo no lo veo útil porque en el uso del programa es que no existen, es que te lo va haciendo, tú vas poniendo las cantidades y eso el programa lo tendrá pues por detrás, pero tú eso no lo ves. Dijimos que había unas modificaciones presupuestarias. Entonces, esas modificaciones presupuestarias, nosotros cuando tenemos la apertura del presupuesto que tenemos, el presupuesto inicial, pensábamos que nos íbamos a gastar una cantidad en un servicio y luego vemos que en ese servicio necesitamos menos dinero, pero en otro que habíamos establecido una cantidad inferior nos vamos a gastar más. Por tanto, nosotros tenemos que ir haciendo modificaciones presupuestarias. ¿Por qué? Pues porque hay nuevas necesidades que van apareciendo a lo largo del ejercicio. Entonces, ¿qué podemos tener? Tenemos 3 tipos de modificaciones que pueden aparecer. Por ejemplo, modificaciones que están exigiendo que el presupuesto inicial sea mayor, que se incremente. Otras que lo que conllevan es que ese presupuesto inicial se reduzca. Y hay otras modificaciones que no están alterando la cuantía del presupuesto, pero sí dónde gastar, sí la distribución del gasto. Entonces, estas modificaciones, cuando implican un incremento en el presupuesto de gastos, tienen que ir acompañadas de una modificación también en el presupuesto de ingresos. Entonces, todo el movimiento contable, cuando se modifica el presupuesto de gastos, se tiene que modificar también el presupuesto de ingresos. O sea, ellos van de la manita, ingresos y gastos. Aquí tenéis la contabilización que se puede hacer de la ejecución del presupuesto de gastos. Y entonces tenemos las modificaciones. Modificaciones que aumentan el presupuesto de gastos, encontramos el crédito extraordinario. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Pues un gasto concreto que no tenemos crédito y que además, como es extraordinario, no se puede aplazar. Por ejemplo, las inundaciones que ha habido hace 2 o 3 semanas. Un suplemento de crédito también aumenta el presupuesto de gastos. Es un gasto concreto que tenemos un crédito que es insuficiente. Tampoco lo podemos aplazar y además el crédito que tenemos no es ampliable. Y como no es ampliable, le tenemos que poner un suplemento.
Crédito ampliable. Hay una partida que las bases de ejecución dice que se puede ampliar. Por tanto, no vamos a poner un suplemento, porque esa partida, las bases de ejecución del presupuesto dice que pueden ser ampliadas, pero sí que hay que hacer, pues, reconocer mayores derechos. Una generación de crédito. En una generación de crédito, ¿qué es lo que tenemos? Pues una generación de crédito es que tenemos un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que aumenta el crédito porque tenemos ingresos que no los teníamos previstos o que son superiores a los que creíamos que íbamos a tener. Incorporación de créditos. Pues que incorporamos remanentes del ejercicio anterior. ¿Cómo los incorporamos? Según la ley nos diga. Según la ley nos diga, porque puede ser que esa incorporación de créditos diga a la ley, los tienes que utilizar para quitarte deuda. Solamente se pueden utilizar para eso, en ese caso. Luego tenemos las transferencias de crédito. Transferencias que, ¿cómo pueden ser? Puede ser que nosotros tengamos dos partidas y podamos traspasar por la vinculación jurídica crédito de una partida a otra que tiene un crédito insuficiente. Hay unas limitaciones. Las limitaciones, quien las está estableciendo es el Estado. ¿Cuáles son? Pues que no se pueden transferir de operaciones financieras al resto, ni de operaciones de capital a operaciones corrientes, porque sería una descapitalización. Y tampoco se pueden utilizar estas transferencias para minorar determinados créditos que a lo mejor han sido antes ampliados o que son créditos extraordinarios. Y luego tenemos que las transferencias de crédito, que no me acuerdo de decíroslo, no alteran. O sea, ahí lo que haces es mover el dinero de un lado a otro, o los créditos, pero no alteran. No es que tengamos que tener más dinero ni menos, el mismo dinero, pero en distintos sitios. Y luego ya las modificaciones que sí que reducen el presupuesto que tengamos son las bajas por anulación, porque puede haber una disminución total o parcial del crédito de una partida, por ejemplo, pues para financiar un remanente de tesorería que hayamos tenido negativo. Y entonces ahí sí que tenemos menos crédito, porque es como que tenemos que el remanente de tesorería negativo dejarlo equilibrado. ¿Vale? Otra vez tenemos aquí los asientos, que se llaman los asientos, pero que ya os digo que es que para la vida normal de los funcionarios no, ahora mismo esto no se ve. Vale. Dijimos que la ejecución de presupuesto de gastos tenía cuatro facetas, vamos a llamar 4 facetas. La autorización del gasto, el compromiso o disposición del gasto, el reconocimiento de la obligación o la extinción de la obligación o del pago. Bueno, pues autorización del gasto. ¿Qué hemos dicho? Pues mediante esa autorización, quien tenga aquel departamento que tenga la competencia que autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía determinada o aproximada, pero lo más aproximada posible. ¿Y qué hace? Reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario, que es lo que hemos visto del R que dijimos antes, para poder llevar a cabo este gasto determinado. Aquí se inicia el procedimiento de ejecución del gasto, pero en este momento no hay ninguna obligación con ningún tercero, porque es que no tenemos quien nos lo haga todavía, solamente había un OK, hay un OK. La segunda fase, compromiso o disposición del gasto. Se acuerda lo que dijimos, vamos a poner un gasto pequeño, no nos vamos a ir ni a una licitación grande ni nada,
un gasto pequeño, o sea, un gasto menor, un contrato menor vamos a hacer. Bueno, pues entonces cogemos a las tres empresas que nos hagan pues un presupuesto. Nos hacen un presupuesto y ¿qué cogemos? Nos cogemos la que más nos convenga. Calidad-precio. Tampoco vamos a coger la más barata del todo, que a lo mejor es muy mala. Calidad-precio, pero siempre la que económicamente también más nos convenga. Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando hemos elegido una de las empresas que va a llevar a cabo aquel gasto, aquella actividad o una obra o lo que nosotros necesitemos hacer, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues entonces se va a vincular a nuestro ayuntamiento con un tercero para que realice un gasto concreto que ya estaba autorizado. Pero como todavía no nos ha hecho la reforma que queríamos hacer, o no nos ha traído el papel de fotocopiadora, o no nos han dado las clases a los niños, todavía no tenemos una obligación de pagar. Entonces, el presupuesto de la entidad sigue como estaba. No ha habido ningún gasto material todavía. Reconocimiento de la obligación. Nos dan la factura de que ya se ha llevado a cabo pues la reforma que queríamos. Ha pasado un mes y nuestros niños han tenido sus monitores o nos han traído el papel de fotocopiadora. Entonces, cuando nos han presentado esa factura y con una memoria, ¿qué es lo que pasa? Que ya sí que hay una obligación de pagar. Había un gasto que se había autorizado y se había comprometido. Ya ese servicio nos le han dado. Y entonces ya sí que tenemos la obligación de pagar. Y desde que tenemos la obligación de pagar, ya esa operación está afectando al patrimonio de la entidad. Cuando se ha pagado, la operación o la obligación ya se ha cancelado. Y hemos cumplido todo el ciclo de la ejecución del presupuesto de gastos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos que también todos esos pasos, cuando lo vamos metiendo las cantidades y las cosas que vamos haciendo en nuestro programa presupuestario contable, se va colocando todo en sus distintos sitios. Aquí tenemos, por si os interesa, yo os puedo dar hasta más información sobre esta parte, que es la parte, la que está detrás de nuestros programas. Entonces, si os interesa también conocer toda esa parte que ahora la tenemos oculta por los programas, me lo decís, porque yo lo tengo todo ahí. Lo que pasa que no, es que no lo veo muy útil, pero si vosotros sí que lo veis útil, decírmelo, y lo subo para todos. Muy bien. Entonces, cada fase, pues lo que hemos dicho, ¿qué se hace? Se contabiliza. ¿Y cómo se contabiliza? Con un documento contable. Cada documento contable está formando el expediente de gastos. ¿Y estos documentos para qué sirven? Pues sirven para tener anotaciones contables y además cada movimiento y cada una de las fases, cada documento contable, lo que se hace es que se necesita tener pues el control de la intervención, la aprobación, o sea, está controlado todo el gasto mediante los documentos contables. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 4 fases. La de autorización, documento A, la de disposición, documento D, el reconocimiento de la obligación, el O, y luego también ya la propuesta de pago, que es el K. ¿Qué se hace? Uno a uno, pues lo más normal es que se haga
el documento AD, que lleva ya autorización y compromiso de disposición. Y en contratos menores o en cantidades que no sean muy grandes, pues las 4 fases se juntan en una. Y ahí tenemos el documento AD o K. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos el documento contable A hecho, es decir, una autorización, pero de pronto, por situaciones que hayan surgido, esa autorización se quiere revocar? ¿Cómo se revocaría? Pues se revocaría creando un documento A barrado. Cuando decíamos antes retener saldo, crédito, y decíamos, hacemos un documento R, pues imaginaros que ya ese gasto no le vamos a hacer y tenemos que coger y tenemos que pues dejar libre ese crédito que habíamos retenido. ¿Qué vamos a hacer? Un documento R barrado, R barrado. Muy bien. Nos vamos a ingresos. ¿Cómo se contabiliza la ejecución del presupuesto de ingresos? Y entonces tenemos la apertura del presupuesto, las previsiones iniciales, lo que pensamos que vamos a obtener. Luego, según el presupuesto se va ejecutando, va habiendo modificaciones. Por una parte, modificaciones del presupuesto de gastos que suponen también modificaciones del presupuesto de ingresos. Pero es que luego también hay modificaciones de las previsiones iniciales, porque a lo mejor vamos a obtener más ingresos o menos ingresos. Con lo cual, todas esas modificaciones, esos cambios, la contabilidad de la ejecución del presupuesto de ingresos lo tiene que reflejar. Una ejecución del ingreso serían los derechos reconocidos y también los cobros realizados. Entonces, ¿cómo se ejecuta el ingreso? Primero, lo que teníamos antes de los documentos AD o K, pues aquí, ¿qué sería? Derechos reconocidos, pero todavía no los hemos cobrado. Es como si tuviéramos el documento AD o, pero en el otro lado. Y en cambio, cobros realizados, cuando ese derecho reconocido ya me ha aportado el ingreso que se me debía. Tenemos luego anulación de derechos. ¿Por qué? Pues porque hay anulación de liquidaciones, pues porque a lo mejor estaban mal hechas y nos han presentado un recurso y se ha estimado ese recurso. O hay fraccionamientos. Una deuda de 3.000 euros y pido el fraccionamiento para esa deuda pagarla en cómodos plazos, a lo mejor en un par de años. Hay aplazamientos. Entonces, todo esto, se solicita un aplazamiento, se solicita un fraccionamiento, todos esos movimientos se deben contabilizar también. Devolución de ingresos, era lo que decíamos antes. Hay un ingreso que hemos recibido, pero tenemos que devolverlo porque nos han presentado un recurso y hemos visto que esa liquidación no se había hecho bien. Y pensábamos obtener determinado ingreso y como ahora tenemos que devolver, vamos a tener un ingreso inferior. O, por ejemplo, cancelación de derechos, porque los ingresos se pueden también obtener mediante cobro en especie, en algunos casos, o con una obra de arte, imaginaros. O luego también hay insolvencias. Hay personas que es que hay que generar un documento de que es un cobro imposible de cobrar, porque esa persona no tiene ningún tipo de ingreso, por ejemplo, ni ningún tipo de bien. ¿Cómo se hace? Pues lo mismo con los asientos, pero los asientos era lo que se hacía antes, ahora nos lo va a hacer nuestro sistema informático. Y aquí tenemos la contabilidad de apertura del presupuesto de gastos, de ingresos, y tenemos
las previsiones de gastos. Y entonces, lo que hay en cada uno era lo de antes, previsiones de gastos con los capítulos. Y las previsiones de ingresos también con los capítulos. Y, aunque son cantidades diferentes, la última cantidad, el total, es el mismo en ingresos que en gastos. Porque el presupuesto siempre tiene que ir equilibrado. Y en nuestra contabilidad, ese equilibrio tiene que aparecer. Las modificaciones presupuestarias. Pues entonces las modificaciones, ¿qué es lo que va a hacer? Según se está modificando el presupuesto de gastos, va a tener que llevarse a cabo una modificación en el presupuesto de ingresos. Todo tiene que ir relacionado, los ingresos con los gastos. Aquí tenemos lo mismo que teníamos en la ejecución del presupuesto de ingresos en cuanto a la contabilidad. Los grupos, lo mismo. Pero esto es lo que os digo, que en la realidad de ahora no es algo que nosotros hagamos. Lo hace el programa. La anulación de derechos, lo mismo. El derecho que nosotros teníamos de cobrar a aquella persona que vimos que era imposible que fuéramos a cobrarla, nosotros, la entidad local, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un documento de insolvencia. Ese documento de insolvencia se va a ver reflejado en la contabilidad. ¿Y dónde se va a ver reflejado? Pues en la cuenta 4330, derechos anulados del presupuesto corriente. Aquí es por anulación de liquidaciones. Y luego, por ejemplo, tenemos en la cuenta de imputación esta 4332, derechos anulados por aplazamiento y fraccionamiento. Pero ya os digo que si os interesa mucho, vale, pero si no, no, es que no lo ves, no lo ves. Aquí sí que encontramos, por ejemplo, el término cancelación, que incluye en la contabilidad pública dos conceptos. Cuando hay cobros en especie o hay cancelación por insolvencias, como dijimos, o por otras causas. Y entonces, la cuenta 4380 es la que tendría los derechos cancelados de presupuesto corriente por cobros en especie. Estamos en ingresos. Y luego, aquí, lo que tendríamos es que iríamos de la cuenta 667, es que ya os digo que no, habría que coger y habría que hacer un curso de todos los asientos y todas las cuentas para poder verlo bien. Entonces, ¿a dónde iríamos? De la cuenta 667, pérdidas de créditos incobrables, a la cuenta 4381. Derechos cancelados de presupuesto corriente por insolvencias y otras causas. ¿Para qué? ¿Qué buscan todas estas cuentas y todos estos asientos? Buscan siempre el equilibrio. Entonces, lo que quito de un lado, lo quito de aquí y lo pongo al otro lado, para que esté equilibrado. Y aquí os he puesto también un pequeño caso para que podáis verlo y que de alguna forma veáis un poquito la mecánica, pero ya os digo que en la vida normal ya lo sabéis que no la veis, ¿vale? Y aquí igual, todo esto es un caso de una empresa. Vale, pues vamos a ver ahora rápidamente los gastos con financiación afectada, lo que yo os había comentado antes. El principio de desafectación, todos los ingresos que vamos a conseguir, los conseguimos para hacer frente a todos los gastos, no a determinados gastos, pero hay una excepción. La excepción es estos gastos de financiación afectada. ¿Qué tenemos? En la Administración Central del Estado, las subvenciones que les viene de la Unión Europea. En las comunidades autónomas, el endeudamiento y las subvenciones finalistas. Y en las corporaciones locales, que son las que más nos interesan en este momento,
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay subvenciones o transferencias, son afectadas, están sobre todo las subvenciones, pero puede haber también transferencias que reciba la entidad local de su comunidad autónoma, que las reciben para determinado gasto. Y esas estarían, pues esos ingresos estarían afectados para ese gasto. Y si no se ha gastado, porque luego hay que justificar, y si no se ha gastado para lo que nos han dado ese crédito, habría que devolverlo. Muy bien. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, según aplique los coeficientes de financiación, que lo leéis también, porque para yo leer esto así por encima, pues no. Y es que hemos llegado casi al momento de... No quiero tener yo mucho tiempo tampoco aquí, ¿vale? Desviaciones de financiación, para los que sean unos, yo qué sé, unos frikis de la contabilidad, ¿vale? Porque esto es otra cosa que tampoco lo vamos a ver en nuestro día a día. Vamos a meter en nuestro programa los datos y el programa todo esto lo va a hacer solito, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya dado por lo menos una idea. Mi interés era daros una idea de la relación estrecha del presupuesto con la contabilidad. Porque me parece que esa es la parte más interesante. Luego, como os decía, los movimientos de los contables, es que a día de hoy, si queréis que os ponga casos y tal, os los puedo poner. Pero que como vosotros lo veáis y según lo que vosotros necesitéis. ¿Vale? Venga, pues buena tarde. A ver, espérate Buena que tengo tarde. ahí en el chat. Nada, me dice que muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego, Silvia. Hasta luego, Gracias. adiós. Adiós.